Vamos a resolver los problemas de transformadas integrales. Empezamos por el de transformadas de Laplace. Aquí tenemos una ecuación lineal de coeficientes constantes de orden 2 y como el término de fuerza es un monomio, podemos resolverlo perfectamente por el método de coeficientes indeterminados. Pero como tenemos un problema de valores iniciales, nos va a ser más cómodo resolverlo por transformadas de Laplace, aunque se puede hacer por otros procedimientos, como estoy diciendo. Transformamos la ecuación llamando x mayúscula de s transformada de la función x de t. Pues las derivadas se transforman utilizando la propiedad fundamental. La derivada primera se convierte en una multiplicación por s de la transformada, menos un término que depende del dato inicial. Y lo mismo con la derivada segunda. La derivada segunda se convierte en la transformada por s cuadrado. Las derivadas se convierten en multiplicaciones y términos que dependen del dato inicial. Pero como en este caso tenemos condiciones normales, condiciones triviales, estos términos desaparecen. Y luego tenemos el monomio t. Recordemos que los monomios t a la n se transforman de la forma que tenemos aquí, 1 partido por s elevado a n más 1. En nuestro caso tenemos t a la 1, pues entonces tenemos el factorial de 1 y s elevado a 1 más 1, es decir, 1 partido por s cuadrado. Con lo cual tenemos que la transformada de esta ecuación es esta. La derivada segunda, s cuadrado por la transformada, derivada primera, s por la transformada, y la transformada de t, 1 partido por s cuadrado. Y de aquí ya es muy sencillo, pues utilizamos transformadas integrales, despejar la transformada de la solución del problema de valores iniciales, x de s. Entonces pasamos al otro lado, s cuadrado más s, y tenemos esta expresión que la podemos simplificar un poquito porque aquí podemos sacar factor común a la s y nos quedaría de esta manera. Entonces tenemos que invertir la transformada de Laplace para sacar la solución, pero esta expresión no la tenemos en nuestra tabla de transformadas integrales. Para ello entonces lo más conveniente es descomponerla en fracciones simples y todos los términos que tenemos aquí, estos 4 sumandos, sí que aparecen en nuestras tablas. Por el factor s más 1, pues tenemos una fracción simple de la forma 1 partido por s más 1. Aquí tenemos un factor s al cubo, entonces tenemos un término 1 partido por s al cubo, pero también tenemos todas las potencias inferiores, es decir, s cuadrado y s a la 1. Y ahora, por nuestro procedimiento preferido, obtenemos estos coeficientes que vemos que son bastante sencillos. Y como decía, la ventaja de utilizar la descomposición en fracciones simples es que todos estos términos aparecen en nuestras tablas. Y empecemos por los primeros. Tenemos 1 partido por s, 1 partido por s cuadrado y 1 partido por s al cubo. Y todos estos, como acabamos de ver, provienen de monomios con distintas potencias. Entonces, por ejemplo, para tener 1 partido por s, necesitamos aquí un 0. Entonces, 1, es decir, t a la 0, proviene de 0 factorial, se transforma como 0 factorial partido por s. Entonces, 1 partido por s proviene de 1. Acabamos de ver que 1 partido por s cuadrado proviene de t. 1 partido por s al cubo, vemos que t cuadrado se transforma como 2 factorial partido por s a la 2 más 1, entonces proviene este término 1 partido por s al cubo de t cuadrado partido por 2. Y este ya es algo distinto, para este necesitamos las exponenciales. Sabemos que las exponenciales de exponente a se transforman como 1 partido por s menos a. Como aquí tenemos s menos menos 1, esto proviene de la exponencial de menos 1 por t. Entonces aquí tenemos un término menos exponencial de menos t. Y ya tenemos de una manera sencilla la solución de este problema de valores iniciales, que digo que podríamos haberlo hecho de una manera más larga, resolviendo, obteniendo la solución de la ecuación homogénea por métodos algebraicos, por el método de coeficientes indeterminados sacar una solución de la ecuación completa, pero luego tendríamos que sustituir los valores iniciales para llegar a esta misma solución, pero es factible. Ahora tenemos un problema parecido. Tenemos un problema con la misma parte homogénea, pero cambia el término de fuerza, que vemos que es una función a trozos. Entonces vemos que este término se activa en el instante 1 porque es un escalón centrado en el 1, este término se activa en el instante 2 porque es un escalón centrado en 2. Entonces, inicialmente tenemos el monomio t, igual que antes. Entonces, desde 0 hasta llegar al valor 1, tenemos este tramo recto que crece como t.
y a partir del instante 1 se activa este término. Entonces, a partir del instante 1 tendremos t menos 2t menos 1. Se nos va a tener 2 menos t, simplificando esto. Entonces, tendremos que a partir del instante 1 tenemos que la gráfica de este término de fuerza es una recta con pendiente negativa, es decir, vamos decreciendo hasta llegar al instante 2. En el instante 2 ya nos va a quedar 2 menos 2, 0. Y a partir del instante 2 se activa ese término. Como antes teníamos 2 menos t y ahora tenemos t menos 2, pues la suma nos da 0. Es decir, tenemos que a partir del instante 2 pues ya no tenemos término de fuerza. Es decir, la fuerza es bastante sencilla. Inicialmente la fuerza va creciendo hasta llegar al valor 1 y luego decrece y a partir del instante 2 no tenemos fuerza. Si recordamos, esta ecuación corresponde a la respuesta de una embarcación al giro de un timón. Entonces, lo que tenemos es que la embarcación inicialmente está con rumbo 0 y a partir del instante 0, suavemente, de manera lineal, vamos girando el timón hasta llegar a este valor, a este rumbo unidad, y luego volvemos a girar el timón hasta devolverlo a la posición inicial suavemente, de manera lineal, y en el instante 2 pues ya recuperamos el rumbo 0. Es decir, vamos girando el timón y luego lo volvemos a girar en sentido contrario. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta que tenemos de nuestra embarcación a este movimiento del timón. Para ello, igual que antes, transformamos la ecuación. Esto es igual que antes, la parte homogénea, esto no cambia, porque las condiciones iniciales son las mismas. Y ahora tenemos estos términos aquí de la fuerza. Entonces, la novedad es que tenemos los escalones. Pero recordemos esta propiedad importante de los escalones, es que cuando tenemos una función escalón multiplicada por una función trasladada su gráfica tantas unidades como nos indica el escalón, esto se transforma en la transformada de la función por una exponencial del valor en el que está centrado el escalón. Es precisamente el tipo de términos que tenemos aquí. T, ya sabemos que transforma en 1 partido por s cuadrado. Entonces esto lo vamos a aprovechar, porque ya no tenemos una función cualquiera, sino tenemos la función t trasladada a unidades, 1 o 2, según el caso. Entonces, empecemos en el caso, entonces en este caso, la transformada de t, ya sabemos que es 1 partido por s cuadrado. Entonces tenemos esta expresión para ambos términos. Y ahora sustituimos el caso a igual a 1 y a igual a 2. Entonces, vamos a ello. En el instante 1, pues tenemos exponencial de menos 1 partido por s, dividido por s cuadrado, y en el instante 2, exponencial de menos 2s partido por s cuadrado. Con lo cual, ya tenemos la transformada de la ecuación. Esto es igual que antes, transformada de t, 1 partido por s cuadrado, la transformada de esta expresión pues es menos 2 veces la exponencial de menos s dividido por s cuadrado, y la de esta la tenemos aquí, exponencial de menos 2s partido por s cuadrado. O sea que vemos que tenemos exactamente lo mismo que antes, más estos dos términos que son novedosos. Pero procedemos igual que antes, porque todo el trabajo ya lo tenemos hecho. Las exponenciales no las podemos descomponer en fracciones simples, pero sí podemos agrupar todo esto, este numerador, como una expresión que multiplica a la transformada que teníamos antes, a la f mayúscula que teníamos antes. Y esto ya nos lo sabemos, porque ya sabemos su descomposición y sabemos de quién es transformada. Y podemos utilizar otra vez de nuevo esta propiedad. Pues tengo f por 1 proviene de f minúscula, eso es obvio. Pero cuando tengo una exponencial por f, acabamos de ver que proviene de f minúscula multiplicada por el escalón con la gráfica de f trasladada tanto a las unidades como nos indica el exponente y el escalón. Entonces aquí tenemos un 2, pues el escalón en 2 por la función con gráfica trasladada a 2 unidades. Y aquí tenemos menos 2 veces exponente, y el exponente es 1, realmente menos 1,
Entonces tendremos el escalón centrado en 1 multiplicado por la función f con gráfica trasladada una unidad. Con lo cual, pues el problema, como vemos, ya está resuelto. Lo único que hay que hacer es desarrollar estas cuentas, que, bueno, que puede ser un poco pesado, como vamos a ver a continuación. Pues teníamos este problema, f minúscula ya la hemos calculado en el apartado anterior, y entonces la solución, como acabamos de ver, es esta que tenemos aquí. Entonces lo único que hay que hacer es sustituir la f menos 2 veces la f con gráfica trasladada una unidad por el escalón centrado en 1, utilizo colores distintos para que no nos liemos, y aquí tenemos la función f con gráfica trasladada 2 unidades por el escalón centrado en 2. Entonces, esta sería la solución, pero aquí es difícil ver algo. Entonces vamos a desarrollarlo un poquito. Entonces, vamos con un poquito de cuidado. Tenemos 3 intervalos antes de 1 hasta 2 y desde 2 en adelante. Entonces, inicialmente tenemos este término, lo tenemos en todos los intervalos, porque aquí no hay ningún escalón. A partir del instante 1 se activa este término. Entonces, a partir del instante 1, en todos los intervalos tenemos este término. Aquí ya me he tomado la molestia de simplificar un poco las cosas, porque aquí tenemos 1, menos 1, 2, menos 2, un menos 4, simplificando un poquito estos términos. Y luego, a partir del instante 2, es decir, en el último tramo, se activa este término. ¿Vale? Pues entonces serían estas expresiones. Parece que no hemos ganado mucho, pero vamos a simplificar un poco cosas, porque aquí vemos que el t con el 2t se simplifica y aquí tenemos t cuadrados. Vamos a hacer las simplificaciones y nos quedan expresiones un poquito más manejables. Y lo que sucede es esto. Este es el comportamiento que tenemos antes del instante 1. Aquí tenemos el comportamiento en el intervalo 1, 2, es decir, cuando la fuerza está decreciendo, y a partir del instante 2, que no hay ninguna fuerza, tenemos esta expresión. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a pintar la gráfica. Entonces aquí lo que vemos es, aquí tenemos un término que decae, y aquí tenemos un término, pues, polinómico, que vemos que va creciendo. Entonces parece que es lo lógico, ¿no? Estamos girando el timón poco a poco, pues toda la embarcación progresivamente va girando hasta que llega el instante 1. A partir del instante 1 vamos devolviendo progresivamente el timón a su posición inicial. Pero claro, por la inercia de la embarcación sigue girando, aunque vemos que cada vez con una velocidad un poquito menor. Y luego, a partir del instante 2, que no tenemos ningún rumbo en el timón, es decir, estamos en rumbo 0, a pesar de ello, la embarcación, por su propia inercia, sigue girando y vemos que asintóticamente va alcanzando un rumbo unidad, que eso sería la manera normal de proceder, ¿no? Entonces, cuando queremos alcanzar un rumbo, antes de llegar a ese rumbo, devolvemos el timón al rumbo 0 para que la embarcación por su inercia vaya alcanzando el rumbo que queremos. Y esto se ve aquí claramente porque tenemos aquí términos polinómicos, pero a partir del instante 2 vemos que ya no tenemos términos polinómicos porque no hay ninguna fuerza t actuando. Entonces tenemos solamente exponenciales que tienden a 0 en el infinito y vemos que solamente nos va a quedar, para valores muy grandes del tiempo, el rumbo unidad, que era lo que andábamos persiguiendo, o lo que parece que nuestro patrón estaba persiguiendo. Lo tenemos aquí dibujado en esta gráfica. Y luego, por último, tenemos otra vez la ecuación de un timón, pero ahora la fuerza es impulsiva. Esto puede ser una fuerza un poquito exótica porque es la derivada de una delta de Dirac. Pero podemos proceder igual que antes. La parte homogénea no cambia, lo que cambia es el término de fuerza. La derivada de la delta sabemos que se transforma en una exponencial con exponente igual al valor que está centrado en la delta, pero como tenemos una derivada, está multiplicado por s. Entonces, en nuestro caso, la delta está centrada en la unidad, con lo cual nos queda exponencial de menos 1 por s. Y ya tenemos transformada la ecuación, transformada de la derivada segunda, la transformada de la derivada primera y la transformada de la derivada de la delta. Vamos a ver que en este caso va a quedar especialmente sencillo, porque vamos a poder utilizar, igual que antes, esta propiedad, pero aquí
Al pasar esto al otro miembro y despejar la transformada de la solución, nos va a quedar s partido exponencial de menos s dividido por s cuadrado más s igual que al comienzo. Aquí podemos simplificar la s y vemos que la transformada de la solución de este problema de valores iniciales, de condiciones normales, es esta que tenemos aquí. En este caso vemos que no hay que hacer muchas cuentas porque la función que multiplica la exponencial no hace falta descomponerla por fracciones simples, porque 1 partido por s más 1 es una función que es la transformada de algo que ya sabemos. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Igual que antes, tenemos una función por una exponencial y sabemos que esto proviene de el escalón centrado en el exponente por la función f minúscula, cuya transformada es f mayúscula, con gráfica desplazada una unidad. Pero en este caso, esta función ya sabemos cuál es, porque la que vamos a obtener, 1 partido por s más 1, es la transformada de exponencial de menos t. Con lo cual, entonces, al sustituir aquí la función f exponencial de menos t con gráfica trasladada una unidad, nos queda exponencial de 1 menos t por el escalón. Y entonces lo que vemos es esta situación es un poquito anómala. Anómala en el sentido que yo no sabría cómo dar este golpe de timón, pero lo que sucede es esto. Hasta el instante 1, que tenemos esta fuerza impulsiva, este golpe brusco de timón, no pasa absolutamente nada, cosa que es bastante predecible. Y en el instante 1 damos este extraño golpe de timón y lo que sucede es que se activa este término. Y aquí nos quedaría en el instante 1 que el rumbo quedaría en exponencial de 1 menos 1, 1 menos 1, 0, exponencial de 0, 1. O sea que como que de golpe, sería esto muy brusco, alcanzaríamos el rumbo unidad. Pero a partir de ese instante tenemos esta exponencial decreciente y el rumbo iría recuperando inicialmente el rumbo inicial, que es el rumbo 0. O sea que vamos, que esto es un caso, vamos, que no sé si se podría, yo creo que no se podría realizar prácticamente. Pero bueno, tenemos cómo sería el comportamiento de la embarcación ante un movimiento de timón que fuera la derivada de una delta. Yo diría que no es un caso especialmente realista. Y pasamos a la parte de transformadas integrales, pero en este caso de Fourier. Y nos dicen hallar la transformada de una función que vale 0 fuera del intervalo menos AA y dentro del intervalo menos AA toma el valor unidad. Es decir, esto es lo que llamamos la función característica del intervalo menos AA. O también una función meseta que toma el valor 1, pues como una meseta en el intervalo menos AA. Y esta la vamos a obtener utilizando la definición. Utilizamos la definición de transformada de Fourier y sustituimos la función f. Pero la función f es sencilla. Es una función que vale 0 fuera del intervalo menos AA y 1 dentro de ese intervalo. Con lo cual, en este caso, pues quitamos la parte del intervalo que va de menos infinito hasta menos a y desde a hasta infinito, porque ahí la función vale 0, y nos quedamos solamente con el intervalo menos a. Y ahí la función, como digo, vale 1. Entonces esta es una integral que podemos hacer directamente, porque es la primitiva de una exponencial. Bueno, pues la primitiva de la exponencial es ella misma, dividido por el exponente, menos i omega, he sacado el menos para afuera, y entre los extremos a y menos a. Pues sustituimos y nos queda menos exponencial de menos i a omega, este término de aquí. En menos a tenemos menos menos, es decir, más, exponencial de menos menos, es decir, más i a omega, ido por i omega. Entonces, esto tiene todo el aspecto de ser una función seno, porque es una diferencia de exponenciales. Entonces, nos falta aquí un 2. Entonces, esto va a ser dos veces el seno de a por omega dividido por omega. Entonces, lo que tenemos entonces es una función seno amortiguada por el término 1 partido por omega. Entonces, esto es una función que debería ser periódica, pero se va amortiguando. Entonces, tiene este comportamiento. Transformada de la función característica del intervalo menos a es este seno amortiguado por una potencia recíproca
1 partido por omega. Esto también en el argot de las transformadas integrales muchas veces se conoce como función sinc. La función sinc es simplemente seno de x partido por x. Entonces aquí si tenemos el sinc de a omega, pues aquí tenemos que tener una a, pues lo podemos expresar de esta manera. Vamos, esto simplemente es por si conocemos esta función. Pero vamos, que es un ejercicio que en el que lo único que hemos tenido que hacer es integrar.